En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 6 de marzo de 2024. Aluvión de informaciones en todos los aspectos. Tenemos corruptelas de ir por casa, que es con lo que vamos a empezar, pero tenemos también informaciones que nos hablan, recuerdan ustedes, del caso Delcy, el Delcy Gate. Cuando llegó aquí Delcy, y recuerden que tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen, pues bueno, nada más y nada menos que el gobierno español fue a recibirla, a llevarse unas maletas que quizá hoy estamos más cerca de conocer qué llevaban. ¿Y esto está relacionado con quién? Con Air Europa. Estamos diciendo, señores, que esto de Koldo es la broma del caso de corrupción y que lo gordo está en el caso de Europa, y también relacionado ¿con quién? Con la mujer de su santidad, con la primera dama Begoña Gómez. Vamos a empezar con la corruptela de ir por casa, y es que Interior pagó 600.000 euros por el test COVID falsos al médico de la mujer de Koldo tras una reunión en el Ministerio de Fomento. Grande Marlaska contrató con la clínica ginecológica pese a que las pruebas diagnósticas no estaban homologadas. La mujer de Koldo y Aldama realizaron transferencias al grupo ARPA del doctor Palomo. Esto, como les digo, es, pues bueno, lo que puede ser pues ya una cosa habitual. Perfil bajo. Dicen, hombre, estamos hablando de cantidades muy altas. Una broma en comparación con lo que está relacionado con el caso Air Europa. En concreto, hoy conocemos que la relación profesional que estableció la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con el grupo Globalia, que ya saben que es ahí donde está Air Europa, y con su filial Wakalua, empresa creada en marzo de 2019, no se limitó solamente a patrocinar los eventos de Begoña Gómez en el IE African Center. Que ya saben que hicimos esto, que era, bueno, pues cuando Begoña dijo que iba a dedicarse al tema geopolítico. ¿Ves? Pero esta mujer está preparada. Y lo está Armengol para ser presidente del Congreso. Lo está Yolanda Díaz para escribir en el BOE. Pues lo mismo. Y ya saben que justo coincide en el tiempo sus reuniones con Víctor Aldama, que es el comisionista que estaba en todo esto del caso Koldo, y que a su vez también estaba metido en Air Europa. Coincide esas reuniones cuando este holding decide ayudar a Begoña Gómez. Pero no solamente se queda en esos patrocinios, sino que también hay que recordar que Begoña Gómez mantuvo en la sede del holding de Air Europa, la familia Hidalgo, esto lo desveló el Confidencial, y hoy desvela The Objective que Begoña Gómez hizo gestiones con la entonces CEO de Wakalua, Leticia Laufer, para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento. Esto es lo que relataba hoy, y esto, claro, no lo podemos comprobar, es el testimonio del exmarido de esta señora con la que Begoña Gómez tenía tanta relación. Esto publicaba hoy The Objective. En la primera semana de confinamiento, que fue en marzo, ¿no?, del 2020, yo recuerdo ahí que escuchaba en mi casa cómo ella continuamente ardía el teléfono porque le llamaban de la Moncloa, concretamente Begoña Gómez, para que le localizara personas, contactos en China para traer respiradores y mascarillas. Yo no entendía, luego ya lo he ido entendiendo. Lo he entendido porque lo estoy sufriendo en carnes propias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué contactos podría tener ella? Pues claramente, si tú estás en la OMT, tienes acceso al poder, ¿de acuerdo? O sea, yo recuerdo perfectamente que en septiembre del año 20, cuando yo me fui de mi casa ya aburrido de denuncias instrumentales, ¿de acuerdo?, me dijo, conozco a gente muy poderosa que te van a hundir. Pues este es el testimonio del exmarido. Como digo, bueno, para empezar la pregunta es, ¿qué pinta Begoña Gómez haciendo estas gestiones? ¿Qué pinta Begoña Gómez con los de Air Europa? ¿Qué pinta Globalia patrocinando los deseos de la mujer del presidente del gobierno? Pero hoy conocemos también, y ahora entenderemos muchas más cosas, porque aquí no todos los caminos conducen a Roma, sino a Caracas. La Guardia Civil ha detenido a un comandante del cuerpo acusado de haber suministrado información a Koldo en el marco de la investigación contra la trama que se habría lucrado de la venta de mascarillas. Ya saben que a Koldo le dieron el chivatazo de estás siendo investigado y tu teléfono está pinchado. Y de ahí todo el rollo de Tellado que hemos repasado en los anteriores días. Este tipo actualmente está destinado, ¿dónde? Pues, queridos amigos, en la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Venezuela. Eso sí, lo han detenido cuando estaba aquí en Córdoba. ¿Casualidad?
pues bueno, hoy conocemos también que Zapatero logró que Nicolás Maduro recibiera a Hidalgo para negociar la deuda de Globalia, esto es Air Europa. Cuando ustedes escuchen Globalia, líguenlo con Air Europa, antes de intervenir el comisionista de Koldo. Globalia contrató a Víctor de Aldama para que cobrara la deuda de 200 millones de euros de Venezuela, a cambio, eso sí, de que él se quedase 5 millones de euros. Este es un encargo que heredó de Zapatero y que Zapatero también, pues tras fracasar, fue el que ayudó a este comisionista del caso Koldo, que bueno, está acusado de facturar 53 millones de euros en esa trama de las mascarillas, pues fue el que ayudó y colaboró para que esto se diese. Pero es que hoy conocemos que este tipo con el que se reunía Begoña Gómez, también hay que tener en cuenta que está implicado en lo que es el Delcy-Gate, lo que se tituló así. Según ha confirmado el diario ABC, el empresario investigado en la Audiencia Nacional por sus relaciones con Koldo García acudió a la noche y madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 al aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hacienda sugiere que el comisionista de Koldo fue a Barajas para cobrar la deuda de Maduro con Globalia, es decir, esos 200 millones de euros. Claro, es que aquí son unas cosas que esto en cualquier país normal ya hubiese implicado que el gobierno no puede disolver las Cortes hasta mayo, decir, bueno, mira, vamos a convocar elecciones en mayo, ya, y ya no hacemos nada. Y a ver dónde nos colocamos. O sea, el gobierno ya habría caído. ¿Qué pinta un particular con miembros del gobierno acudiendo a Barajas a recibir a una persona que tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen? ¿Qué pinta? Es que ya solamente eso. No es que, es que Ábalos, no. Koldo, no. El gobierno. Ya tendría que haber caído. Pero ahí siguen. Y todo, que supuestamente saben que las maletas dicen, bueno, venía oro, había droga. Pues parece que puede estar, esto es lo que sugiere Hacienda, 200 millones de euros de esa deuda que tenían contraída con el gobierno venezolano. Y también no olviden que en septiembre de 2019, Globalia ya se había acercado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a través de esa cátedra de African Center del IE que dirigía ella misma. El propio Aldama se reunió con ella en San Petersburgo, tal y como ha desvelado El Confidencial. Claro, insisto, la mujer del presidente del gobierno de reuniones con estos tipos que acuden a Barajas a horas intempestivas a recoger maletas de personas que tienen prohibido su acceso, que no pueden pisar territorio del espacio Schengen, y aquí no pasa nada. ¿Qué pinta la mujer del presidente con toda esta tropa? Y es que ahí está lo gordo. Y se nota que ahí está lo gordo porque es cuando más nerviosos se ponen, cuando les preguntas sobre estos asuntos. Las mascarillas y tal, dicen, bueno. Pero cuando se apunta a lo importante, a lo fundamental, que es esto, ahí es cuando empiezan a desesperarse. El Partido Popular ha anunciado que va a llamar a declarar a Begoña Gómez al Senado, esas comisiones que hacen, que ya saben ustedes que no sirven para nada, da igual quién las organice, ni en el Congreso, ni en el Senado, pero que, bueno, la van a llamar para que explique esto de qué va. ¿Qué pinta usted aquí? Este tráfico de influencias, como mínimo, ¿a qué se debe? Y esto, evidentemente, pues hace que, bueno, haya gente que se ponga muy nerviosa. De hecho, recuerden este corte cuando a José Luis Ábalos le preguntaban al respecto, porque ya se han quedado un tour magnífico, hay que decirlo por otro lado, en todas las televisiones hablando del caso Koldo sin ningún problema. Hizo entrevistas como por ejemplo la que le hizo a Alsina de 1 hora, que dejó momentos maravillosos. Ábalos, no Alsina, que no le preguntó por el caso Delcy. No le preguntó. Sobre lo demás, Ábalos estaba ahí con un cafelito, bueno, bien, diciendo que sí, claro, Koldo lo tenía de inquilino. En fin, eso es lo que vimos. Pero cuando le preguntaban a Ábalos, recuerden, así de nervioso se ponía con el caso Delcy. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Pues la verdad es que sí que nos gustaría saber de qué hablaron. Y sobre todo sí que nos gustaría saber por qué usted fue con Víctor de Aldama y con Koldo a Barajas. ¿Qué pintaba ahí este hombre?
Conociendo la información que conocemos hoy, pues la respuesta parece más clara. Y es que iba a recoger ese dinero que evidentemente Venezuela no podía abonar de otra manera. Es que es de película, es surrealista, pero es de película de mafia. Lo de Coldo de magia de bajo nivel, ¿eh? Es una mafia así... Pero esto no. Esto ya son palabras mayores. El propio Bolaños, también ayer, histérico en esa sesión de control, de la que por supuesto Sánchez se ausentó. Ahora hablaremos de él, que está en Brasil el hombre, porque cada vez que hay un problema, primero se fue a llorar al hombro de Mohamed cuando se pegó el batacazo en Galicia, ahora se ha ido a llorar al hombro de Lula en Brasil. Pero insisto, ayer en la sesión de control se puso histérico cuando Vox le recordaba que sí, que lo recordó muy bien, pero ¿y qué hay de la mujer del presidente? Escuchen. Voy a intentar contenerme ante una intervención tan absolutamente miserable como la que ha hecho la señoría de Vox y de la ultraderecha. Una intervención absolutamente miserable que ha traspasado todas las líneas rojas. Porque mire, a mí me repugna la corrupción, igual que me repugna manchar injustamente nombres de personas honradas y de personas que no merecen que en su boca se pongan delitos. Porque cuando usted habla de dirigentes, de ministros, de personas que en su opinión han cometido delitos, ¿me puede usted decir exactamente quiénes y cuáles son las pruebas que acreditan lo que usted está diciendo? A Bolaños se le olvida el hermano de Ayuso. No sé, se podría hacer la misma pregunta. Pero fíjense cómo saltan en cuanto se toca lo que de verdad les hace daño. Está muy tranquilo Santos Cerdán. No se preocupe porque dejará de estarlo dentro de muy poco. Porque aquí es evidente que esto ya no ha funcionado. Es decir, esto es una cosa de un portero, de un prostíbulo y ya está. No. De hecho, las mascarillas es ya es algo secundario. Lo importante está en esto. Aquí de verdad es donde está el fondo del asunto. La casualidad, pues que es este comisionista, Víctor de Aldama, el que está metido en la trama Coldo, que también a su vez está metido en todo este follón. Y Pedro Sánchez, pues llegando a Brasil, para que vean las imágenes cómo llega, fíjense cómo aparece. Parece que venga de una despedida de soltero en Las Vegas, así se ha presentado. Le podría haber puesto una sintonía un poco más fúnebre. La verdad es que el hombre pues no está pasando su mejor momento. Pero claro, aquí ya hace daño, mientras sea otra cosa. Y también ha anunciado que hay acuerdo para modificar la ley de amnistía, que mañana se debatirá en la Comisión de Justicia y posteriormente se someterá a votación. Pues por fin Junts y el Partido Socialista, el gobierno español, llegan a un acuerdo para así poner fin a la discordia y que por fin la convivencia pueda llegar a nuestras vidas. Todo esto, evidentemente, lo están intentando utilizar para tapar todo este asunto, que ciertamente es mucho más grave lo de la amnistía. O sea, aquí lo que se está demostrando con todo este asunto, si el gobierno está más cerca de caer, no es por la ley de amnistía, que es lo que debería ser, que es infinitamente más grave que todos los casos de corrupción que estamos conociendo, pero muchísimo más grave. Desgraciadamente, no será por eso por lo que cae el gobierno. Si cae, será por la cuestión de Globalia, Ir Europa, la mujer de Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, como hemos explicado aquí muchas veces, esto lo entiende todo el mundo y, claro, al final la cuestión de la amnistía pues implica rollos que si la comisión de no sé dónde, que si la justicia europea, que si el constitucional. Y entonces ahí pues la gente se pierde. Ahora, que hay unos tipos que se han llevado el dinero y lo han robado, lo entiende todo el mundo. Incluso hasta Yolanda Díaz lo entiende. Pero Pedro Sánchez, ¿qué decía hace un mes respecto a este acuerdo si iba a llegar o no con Junts? Que imposible. Escuchen. El gobierno va a modificar, sí o no, en las próximas semanas esta ley de amnistía para ampliar, como exige Puigdemont, la amnistía a todos los delitos de terrorismo y también de traición. ¿Eso se va a tocar? Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no? Pues bueno, al final sí. Otro cambio de opinión del presidente que va a incluir pues todo lo que le exija Junts. Ahora bien, ¿que Puigdemont va a volver a España? Yo
¿Qué quieren que les diga? Tengo mis dudas. Entre otras cosas porque por mucho que lo intente el gobierno, hay ciertos delitos que no se pueden amnistiar. Y ahí, evidentemente, si llega Puigdemont, pues le puede pasar lo que le ha pasado a Koldo y a compañía. Y es que de la noche a la mañana te detengan. O sea que dudo que vuelva, aún así hay que intentar estirar la legislatura y, por supuesto, esta ley de amnistía, pues lo que era previsible, se llega a un acuerdo para, no sabemos muy bien si realmente va a volver Puigdemont o no lo va a hacer. Pero bueno, teníamos ahí a Sánchez tenía mejor aspecto. La verdad es que en su llegada a Brasil pues no está pasando su mejor momento. Y yo creo que esto es el principio de... Todavía, si esto es un iceberg, pues está asomando. Pero aún queda mucho más de la mitad. Y queda mucho más por conocer esas relaciones, ese entramado que, como digo, empezó con el portero de un prostíbulo y que va a acabar afectando directamente a Moncloa. Por cierto, ha dimitido el primer ministro de Perú y lo ha hecho por un caso de nepotismo. Se nota que no leyó el libro de su santidad, Manual de Resistencia. Comenzamos. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal? Pues preocupado, Jano, preocupado. He visto a Pedro Sánchez llegando a Brasil un poco, no sé, deshilañado ahí, con un traje sin corbata y chaleco. Que es una locura, claro. Sí, una locura. Una horterada, que es lo que es. Una horterada, pero es que a lo mejor el pobre no ha dormido bien. Tenía mala cara también, sí, ¿eh? Lo he visto con mala cara. Con mala cara, también los pantalones no llevaban en su sitio. De hecho, ahora estaba dando una rueda de prensa y ya se ha puesto el traje con corbata. Sí, qué menos. Qué menos. O sea, a lo mejor en el Falcon se ha quedado dormido, ha estado descansando, se le ha olvidado ponerse la corbata. Sí, Nunca se sabe, pero estaba preocupado, le he visto. Hombre, yo preocupado no estoy, pero no está teniendo su mejor semana. El que tampoco está teniendo una buena semana es Óscar Puente, que le dijeron, mira, te premiamos con el Ministerio de Transporte, y el tío está diciendo, un momento. ¿Dónde me habéis metido? ¿Dónde me habéis metido? O sea, imagínate. Claro, ¿qué me habéis dado? Esto es un bombón envenenado. Vamos con las noticias del día, efectivamente, y comenzamos con lo que comentaba Jano, y es que un día después de verse obligado a destituir al secretario general de Puertos de Estado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, pues ha hablado hoy con los periodistas. El socialista ha afirmado que en este momento mantiene, dice, de momento la confianza en sus altos cargos, en los miembros de su ministerio, pero tampoco ha descartado que haya más dimisiones o que pueda cesar a algunos de sus miembros más adelante. Además, ha asegurado que en estos momentos lo van a escuchar, solo pone la mano en el fuego por él mismo. En este momento no tengo en mente ninguno, pero lo he dicho desde el principio, nosotros analizaremos la información, iremos arrojando más luz sobre lo que sucedió y a medida que tengamos más luz tomaremos decisiones. ¿Confía usted en su gente, en la gente del ministerio? Si no confiara no estarían en el ministerio, es evidente. ¿Pone la mano en el fuego por ellos? No, ya he dicho muchas veces que yo en el fuego solo pongo la mano por mí, nada más. Literalmente tiene la cara de dónde estoy, sí. En qué país vivo. No, y pone la mano en el fuego por él, y con dudas también, ¿eh? O sea, tampoco porque esto, pero es verdad. O sea, este hombre que llegaba ahí como el retiro dorado, pues se le está complicando el asunto. Mientras tanto, Jano, desde el Partido Popular siguen pidiendo la dimisión de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pues para que presente de inmediato esa dimisión que llevan exigiendo los últimos días. Desde Génova dicen que cada minuto que sigue en el puesto Armengol afecta de lleno al prestigio del poder legislativo. Lo dice Cuca Gamarra, la secretaria general de los populares. Vamos a escucharla. Hay una cosa clara, esta es una trama que afecta al Partido Socialista, que afecta al gobierno de Pedro Sánchez, al Ejecutivo, pero es que a través de Francina Armengol está afectando al Congreso de los Diputados y por tanto al Poder Legislativo. Por eso es inasumible que siga un minuto más al frente de la presidencia de la Cámara, porque lo que está haciendo al final es afectar a otro poder. Y por tanto esto tiene que quedar en el ámbito del Partido Socialista y del Poder Ejecutivo. Bueno, las palabras de Cuca Gamarra, que la verdad que en este caso no le falta razón. Bueno, el otro día publicó una foto que hay veces que dicen, mira, no hagas nada. O sea, no hagas nada. Cuando el enemigo se equivoca, déjalo que siga en la equivocación. Que publicaba una foto viendo las portadas y haciendo, es que es una cosa así en Génova, en el despacho de Feijóo, imagino. Y salía partiéndose de risa. Y dices, ¿dónde está aquí lo divertido? Una cosa que nos riamos nosotros de Ábalos, bien, pero esta señora, que dicen, se rumorea, que Madrid se rumorea muchas cosas, que le queda pocos días en el PP.
¿A ella ya Feijóo o a ella? No, a sola? ella. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ojalá. Pero si la nombraron hace bien poco, ¿no? Creo Pues, recordar. aquí te nombra muy rápido. Ya sabes cómo van las cosas. O sea que, a ver si es verdad. Vamos con Sumar, que a ver, allí donde hay algo malo, se apuntan, pero además rapidísimo. Efectivamente, Jano, podemos decir que culo veo, pues culo quiero. Y es que después de que Francia incluyera, lo informábamos ayer en este mismo programa, el aborto en su constitución, el partido Sumar, bueno, pues ha propuesto este miércoles exactamente lo mismo. Es decir, incluir el derecho de la interrupción del embarazo en la Constitución española. En una rueda de prensa van a ver en el Congreso, en la que han estado presentes 8 diputadas del partido Sumar, entre ellas la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, bueno, pues la portavoz adjunta Aina Vidal, que se emocionaba en el discurso, explicaba, justificaba por qué esta propuesta. Por los millones de mujeres anónimas que arriesgaron su vida, por las que perdieron la vida en un cuartucho o desangradas en sus casas, por las mujeres precarias, las migrantes o racializadas, que lo tienen más difícil, por las pioneras como Federica Montseny, perdonad. Joder. Bueno, se emocionaba en esa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Desde Sumar apoyan esto. Importante, desde el Ministerio de Igualdad no han descartado esta propuesta del partido Sumar. La ministra Ana Redondo ha dicho que de momento no se dan las condiciones necesarias para presentar dicha iniciativa. Jano, además, ha comentado que en España ya se puede abortar libremente, y es verdad. Sí, pues esto es que la locura esta que ha cometido Francia, que además con un consenso aterrador. Sí. O sea, no es que haya habido un gran debate, lo repasábamos ayer, o sea, ha sido una votación en la que la inmensa mayoría de la Cámara ha aprobado esta reforma que incluye en la Constitución que el aborto es un derecho, que no hay que olvidarlo. Claro, a partir de ahí, pues ayer tuvimos ese debate, pero yo creo que en el refugio, Héctor, podríamos hacer un debate sobre el aborto, porque claro, hay posturas, bueno, en fin, contrarias. Yo, desde luego, no soy pro-abortista, ni tampoco estoy en el sentido de aborto cero. Me gusta la ley de supuestos que había en España. Es complicado, es un tema muy complicado. Bueno, pues el caso de violación, el caso de malformación del feto, en el caso de riesgo para la madre, oye, puedo entender que no se prohíba, ¿no? Que cada uno, que también eso implica un dilema, ¿no? Porque de eso, entonces el valor de la vida humana, ¿qué pasa? Que si hay una violación, ya. Claro. Es más complicado. Pero yo comprendo que es un debate complejo. Ahora, que esta gente lo vendan como no pasa nada, estos son los mismos que luego coge tú y mata un pajarito y verás. La que te montan y dicen, no, pues estos son los mismos. En España, 100.000 abortos, que se dice pronto, todos los años. Y más de 3, las mismas mujeres, que más de 3 veces abortan al año, si sumas de 3 para arriba, te salen 50.000. Es que es una auténtica locura. Y dices, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Pues estos son los datos que tenemos. Y como el aborto, pues nada. Ay, bueno, mi cuerpo, mi decisión. Sí, pero es que no es tu cuerpo. Tu decisión, desde luego, pero no es tu cuerpo. Y hay que recordar, Jano, que bajando la natalidad, lo comentábamos también hace unas semanas, de una manera brutal. Sí. Además, fíjense, también la ministra de Igualdad ha hablado sobre ese dato que comentábamos también en este programa, de que el 44% de los jóvenes cree que el feminismo pues, ha llegado demasiado lejos. Se lo preguntaban a la ministra en la rueda de prensa y esto es lo que contestaba, que esto es debido a una ola negacionista. El 44% de los jóvenes consideran que se ha llegado demasiado lejos en materia de igualdad. Y esto hace referencia a que efectivamente vivimos en una ola negacionista a nivel global, pero que también llega a España, por supuesto, de la mano de partidos negacionistas que están en las instituciones normalizando situaciones que creíamos haber superado y una regresión en derechos. Bueno, achaca esta desconfianza de los jóvenes al actual feminismo, a esa ola negacionista de algunos partidos políticos, menciona. Sí, bueno, se refiere a Vox, que es el único partido que hay en el Congreso de los Diputados que está en contra de este delirio, ¿eh? No hay que olvidarlo. 44% me parece poquísimo. El porcentaje tiene que aumentar. Nosotros lucharemos para que aumente y darle malas noticias a la ministra de Igualdad. Sindicatos. Vamos con los sindicatos, y es que pese a que la gran mayoría de la sociedad, entre ellos pues nosotros, no ha entendido muy bien esa propuesta de Yolanda Díaz de limitar los horarios en la hostelería para que cierren antes de la 1 de la madrugada, pues parece que sí ha encontrado Yolanda Díaz alguien que le apoya. ¿Quién es?
Pues los sindicatos lo van a escuchar ahora mismo. Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, se suma, como decía, a esta iniciativa y dice pues que hay que trabajar menos. Hay que trabajar menos horas. Eso quiere decir que tenemos que bajar a las 37 horas y media, y en el sector de la hostelería especialmente es una reducción de jornada de acuerdo con el convenio muy importante. España es el país de la Unión Europea y uno de los países del mundo donde más tiempo están abiertos las cafeterías, los restaurantes. Parece, por tanto, necesario que abramos ese debate. Quizás hay que recordarle, Jano, a Pepe Álvarez, que es que España vive principalmente del turismo y por eso, quizás digo, esos horarios. Sí, pero más allá, primero dice el tema, hay que trabajar menos horas. Hombre, es un especialista. Él puede recomendar cómo hacerlo, pero hay una cosa que no puedo entender. A mí me parece muy bien que vaya de sindicalista por la vida y que se intente hacer pasar para convencer a estas alturas, ya no sé a quién, de que es uno de los nuestros, de oye, somos de clases populares, pero es necesario ir con esa bufanda que parece que va a tener vida propia en cuestión de días. O sea, ¿por qué va con esa bufanda tan repugnante continuamente? Y además siempre iba cambiando de color cada día. Pero sabemos que se puede comprar una mejor, si ya lo sabemos, Pepe, que no hace falta que nos engañes, que cómprate una bufanda en condiciones. Sigue diciendo las tonterías que dices, pero con una bufanda decente. Yo creo que es que como se acerca el 8M, pues ya dice, ya me tengo que poner el color púrpura, ya sabes. ¿Pero de dónde la sacará? Pues es complicado sacar bufandas tan repilantes. No sé, sí, ya sabes. Te iba a decir alguna marca, pero mejor me callo. Nos vamos. Hoy tenemos lo mejor de cada casa. Es que, bueno, hoy lo mejor de cada casa. Voy a sacar hoy de todo. Voy a tirar del hilo. Tenemos al de cultura. Fíjense, a los pocos días de que el gobierno haya aumentado el IVA de la electricidad del 10% al 21%, el ministro de Cultura, nuestro querido Ernest Urtasun, ha anunciado que quiere reducir el IVA del, ojo, atención, del arte contemporáneo. Algo que sin duda, Jano, nos afecta a muchos, ¿verdad? Sí, no, sobre todo yo voy a comprar un cuadro de 5 millones de euros este fin de semana y digo, bien. Bien, sí, esto es una medida que va enfocada a eso, a las clases populares, que es lo que están ellos, claro. Bueno, fíjate, es que tras una reunión con representantes de galerías de arte, pues Urtasun puso foco en este sector al que le quiere, ha dicho, brindar mejores condiciones de negocio y también fiscales, asegurando que es sensible, dice el ministro, es sensible a esta reivindicación y que su compromiso es avanzar en esta dirección. Como ustedes saben, en estos momentos no tenemos todavía para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido, como tienen otros países de la Unión Europea, y sí he podido trasladarles que soy sensible a esta reivindicación y les he trasladado el compromiso de este ministerio para trabajar con el Ministerio de Hacienda de ver de qué manera podemos avanzar en esa dirección, que yo creo que sería extremadamente positivo. El informativo de hoy parece del Mundo Today, pero no, es la realidad. Eso es lo triste. Literalmente. Pero es curioso, esta gente siempre está a favor de bajar impuestos. El cine dice, no, hombre, el IVA tiene que ser hiper mega reducido porque, claro, pero para lo demás no. O sea, ahí sí que compra el relato de impuestos bajos bien, pero para todo lo demás no. Pero arte contemporáneo, de verdad. Sí, ¿quién consume arte contemporáneo? Bueno, ya sabes tú, pasta, efectivamente. Claro. Sí, no, nosotros no, la verdad es que esta medida nos afecta más la subida de la luz, el IVA. Hombre, claramente. De hecho, ayer me llegó la factura. Dura, la verdad. Bastante dura. Pues para eso ahí no. Esa no. Eso es que la luz es para ricos, el arte contemporáneo, que es que esta gente vive en un submundo, ¿eh? Entonces están en su mundito el pijo progre toda la vida. Yo le llamo ecolopijo, sí. Sí, bueno, es que ahora es muchas más cosas, es verdad. Sí, antes era pijo progre, ahora es ecolopijo, sí, bueno, todas las tonterías juntas, wokpijo. Que encima te van dando lecciones de moral, hombre, normalmente. Claro. Hombre, por supuesto, por supuesto. Eso les encanta. Nos vamos con el Super Tuesday. Efectivamente, nos vamos ya con la política internacional y hoy centrada, como dice Jano, en ese super martes. Es que si había alguna duda, ya pocas o ninguna quedan. A falta de confirmación oficial, Donald Trump y Joe Biden se verán las caras en noviembre de este año en las elecciones presidenciales en su particular batalla por la Casa Blanca. Y es que ambos candidatos han arrasado en las primarias de sus respectivos partidos, en el llamado, como decía Jano, super martes. Por un lado, el candidato demócrata y actual presidente ha ganado en 14 estados, es decir, una victoria brutal, ya que no tenía además rival. Por el otro, el exmandatario republicano ha arrasado en 14 de los 15 estados en disputa, venciendo en este caso a su única rival en pie, la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, que por cierto hace unos minutos ha anunciado que ya ahora sí abandona esa carrera por ser candidata del Partido Republicano. En un adelanto de lo que será la campaña, bueno, Biden ya ha advertido en la jornada de ayer que Trump quiere destruir la democracia, en ese tono siempre batallero que tiene Biden,
bueno, cuando puede. Mientras, el republicano, que ha comparecido ante sus seguidores, ha asegurado que Biden, Jano, es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. Así que ya comienza esa batalla electoral entre Joe Biden y Donald Trump. La verdad es que ha sido un Super Tuesday muy aburrido. Sí, aburrido. O sea, Este sin sorpresas. Es que tampoco hay mucho más. Sí, se podrían haber ahorrado todo este. Yo lo que no entiendo es cómo nadie en la bancada demócrata se ha presentado para rivalidar contra Joe Biden. Sinceramente, no lo entiendo. A ver, generalmente cuando es la reelección. Pero los vídeos son muy preocupantes. 4 años más de Joe Biden. 4 años más. A ver, 4 años más no está ni de broma. ¿Por qué? ¿Porque va a fallecer? Yo creo que sí. Claro, es que si no, bueno, yo ya aposté, yo ya perdí una apuesta. Yo dije que no iba a llegar hasta el final. Y la he perdido. va a llegar. Aquí lo importante entonces es quién va a ser vicepresidente. Mala hierba nunca muere. Si ganan las elecciones. Bueno, claro, sí. De hecho, era Kamala la que tal. Ahora no lo sabemos. No lo han dicho todavía. No lo han dicho todavía. De momento o sea, hay rumores, no tal, pero no lo han confirmado. Y aún así, ya te digo que lo que quiero ver es el debate Trump-Biden, por favor. Bueno, es que va a ser apoteósico. Aquí estaremos, por supuesto, para contarlo. Sí, lo contaremos, pero ya después de verano. Bueno, parece que dentro de mucho estamos ahí. En 2 días, Jano. Sí, en 2 días. Efectivamente. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Comenzamos la tertulia y damos la bienvenida a Miguel Ángel Quintana Paz. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llevas días ausente, yo me apunto cuando hay semanas que no paras por aquí, que lo sepas. Pues algún otro día también me temo que estaré ausente. He estado en Budapest, por eso he estado ausente la semana pasada, viendo un montón de cositas y, bueno, el Parlamento, pero viéndolo no en plan turístico, sino reuniéndome con gente por allí que está haciendo cosas muy interesantes. Eso da para otro programa. Vale, pues lo que está pasando en Hungría, sí, porque está como la idea esta de que Hungría es un lugar tétrico donde está avanzando ahí la ultraderecha y en realidad es un país, la verdad es que bastante moderadito. O sea, la única... Es verdad que... Pero ni en eso son tremendamente radicales. Es verdad que tiene sus enfrentamientos con la Unión Europea, pero ni siquiera son euroescépticos, ni siquiera se quieren salir, tienen una clara vocación europea. Lo que pasa es que es verdad que no están de acuerdo con todo lo que hace Úrsula y los demás mariachis. Con buen criterio. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. ¿Todo en orden? Todo bien, muy bien. Cada día un espectáculo nuevo, así que, bueno, un espectáculo. Si fuera no solo un espectáculo o un escándalo, cada día, ahora hemos llegado a un ritmo de 10 al día. Sí. Es espectacular. Sí, ahora tienes que discriminar, es decir, a ver qué escándalo no Las noticias del día hoy había como 4 o 5. Hoy teníamos lo mejor de cada casa, sindicatos, Urtasun, Sumar con el aborto. Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estoy, efectivamente. Cada día hay un incendio que es más grave que el anterior, ¿no? Dijiste tú ayer, creo. Sí, bueno, eso es lo que hacen para los pozos petrolíferos. Para apagar el fuego en los pozos petrolíferos utilizan dinamita, otro tipo de explosivos, para que la explosión apague ese fuego. Es la estrategia del gobierno. Me parece muy acertado la imagen, la verdad. Es que es verdad que lo hacen, no es coña, en serio. O sea, que dices a priori... De hecho, se estudió en un momento utilizarlo para los incendios forestales, pero lo descartaron porque dijeron esto quizá... No, en este caso no, pero los pozos petrolíferos lo hacen. Un montón de cervatillos explotando. Claro. Quizá era una imagen un poco dura. Pero ¿no? lo estudiaron, ¿eh? Y seguramente alguno estará investigando el asunto. Pero no vamos a hablar de incendios forestales, sino de incendios, en este caso, podemos decir, sentimentales, porque la mujer de Sánchez, cada vez, más presente en esta trama. Hoy conocíamos principalmente la información, yo no sé si coincidís vosotros, que el caso de Globalia, es decir, Air Europa, es lo gordo de todo este caso de corrupción que empezó con Koldo con unas mascarillas. Y hoy conocemos, esa relación de Víctor Aldama, que se presentó en el aeropuerto un particular, porque Víctor Aldama no deja de ser un particular, con miembros del gobierno a recibir a una mujer que llevaba maletas, no sabemos con qué, que tenía prohibida la entrada al espacio Schengen. O sea, es que parece de película. Miguel Ángel, empezamos contigo, Manu, y luego Pedro. Sí, yo lo único que no estoy de acuerdo de lo que has dicho es que esto sea un asunto sentimental, porque es precisamente donde se escudó enseguida el gobierno. ¿Cómo podéis ser tan crueles de meteros incluso con la mujer del presidente del gobierno? No tenéis límites, sois de una inmisericordia absoluto. Y no nos metemos con la mujer del presidente del gobierno, nos metemos con una mujer que está incursa en asuntos de lo más ponzoñosos, ¿no? Entonces, y es verdad que la condición de posibilidad para que esté incursa en todo esto es efectivamente pues que tiene un cierto acceso al poder. Yo debo decir en todo caso que lo que más miedo me da es la petición que ha hecho el PP de que Begoña Gómez hable en el Senado. Como el PP tiene mayoría, pues puede aprobarlo. Tiene mayoría absoluta, puede aprobarlo. Preguntas por qué. O sea, tú la has oído hablar, esta mujer. Es absolutamente insoportable.
Claro, o sea, es una sucesión de frases de estas que hoy se llevan tanto y de terminología, resiliencia sostenible, vamos avanzando y necesitamos un coaching especial. Ella habla así y encima cuando se atranca se queda como que no sabe si repetirlo todo al revés o quedar. Entonces, escuchar esto en el Senado de España, bueno, es verdad que las instituciones españolas están en caída libre, pero esto ya puede ser lo último. Pero ayer estuvimos escuchando a Armengol. Sí, es cierto. Pero eso, Armengol parece el circo de los frikis, ¿no? Armengol, Begoña Gómez, no sé. Pero en todo caso, bueno, si el PP quiere usar para esto su mayoría absoluta, no soy yo quien para criticarse, ¿no? A mí me consta que Begoña Gómez ha dado clases particulares con Yolanda Díaz. De dicción. Pero ¿quién a quién? No, Yolanda Begoña. Begoña es una alumna aventajada del lenguaje inclusivo LGTBHOPQ de Yolanda Díaz, que es luego es la nada en absoluto, ¿no? Puede estar media hora divagando sin decir nada. Al tema, es gravísimo todo lo que está saliendo. Por fin nos acercamos a la verdad. ¿Qué había en las famosas maletas? Yo esto es lo que quiero saber. O sea, pero se habla tanto de las maletas y nunca del contenido, que es lo importante de las maletas. ¿Qué había en las maletas? Hay que tirar un poco de hemeroteca y ver lo que decía Ábalos, preguntado sobre el caso Delsi hace algunos años, cuando saltó y se descubrió que él iba en un coche particular, el coche de Koldo, como chofer además, en un coche particular de madrugada a Barajas a recoger un avión procedente de Venezuela. Salta el escándalo y se descubre que era una reunión con la vicepresidenta de Maduro. Las explicaciones que dio entonces el señor Ábalos son para marcar, porque en primer lugar dijo simplemente que se había reunido con el ministro de Turismo para decirle que, bueno, que claro, ya que pasa usted por aquí, pues le voy a decir que, bueno, que hay que tratar bien a las empresas españolas y demás. Esa fue una versión. Luego hubo otra que dijo, no, yo no me reuní con Delsi, yo la saludé. Y le dije, ¿está usted aquí en España pisando suelo europeo cuando no tiene permiso para ello? Circule, por favor. Eso fue lo que le vino a decir Ábalos. No, usted no puede aparcar aquí. Qué escrupuloso. Coge usted su avión y siga adelante, que aquí no puede parar. Y tienen que llamar a Ábalos. Y tiene que llamar a Ábalos para que le diga eso a Delsi. Y las maletas, bueno, de las maletas nunca más se supo. Él vio que tenía mucha maleta. Lo que se sabe hoy, y esto es lo relevante, es que Delsi fue acompañado de su lugarteniente, del señor Koldo como chofer, en un vehículo privado, insisto, y está el artífice de toda la trama, que es el centro de toda la investigación, que es Víctor de Aldama, que a la postre era comisionista de Globalia y de Europa. Bueno, a ver, si esto es una cuestión relato, hechos, lo que sabemos a día de hoy. El régimen venezolano le debía una deuda de casi 200 millones de euros a Air Europa. Ficha a Aldama para cobrar esa deuda. Para pagar. Para pagar esa deuda. Le pague. Instancia de Zapatero. A instancias de Zapatero, que hace un intento inicialmente fallido. Que esa es otra. Zapatero también tiene tela. Claro, se sabe también que el régimen venezolano está bajo embargo, determinados pagos, determinadas historias pueden ser requisadas por las autoridades internacionales. Siguiente paso. O casualidad, régimen de Maduro con ministros dentro de un avión, aterrizan en Barajas. O casualidad, está Víctor Aldama allí. O casualidad, hay un señor que entonces era ministro, amigo de Aldama y también de Koldo, allí recogiendo a Delsi. Y hay unas maletas, bueno, pues ya está. Yo creo que está claro, es un escándalo absolutamente mayúsculo y si a eso le sumamos la vinculación constante a lo largo del tiempo de Begoña Gómez, presidenta del gobierno, con esta trama Víctor Aldama Globalia, cuidado. Pedro. Bueno, todos esos vericuetos pues son interesantes, desde luego, y hay que conocerlos. No se conocen o no se conocen y ya está. Es decir, no hay discusión, hay posible, no hay nada que objetar. Es decir, si eso es así, pues ya está. Es decir, claro, seguimos sin saber muy bien qué iba en esas maletas, ¿no? Se puede imaginar más o menos, ¿no? Pero bueno. Yo lo que, de todas formas, me es llamativo,
ampliando un poco el foco, o no sé si reduciéndolo o desviándolo, no lo sé. Todas estas, lo que llamaríamos pues corrupción ilícita, ¿no? Que esto no es discutible, es decir, pues son asuntos corruptelas y demás, yo creo que sirven para tapar la corrupción lícita, que es el tema de la amnistía. Yo sigo creyendo que el problema más grave que hay en España no son asuntos de corrupción. Desde luego que no. No son asuntos de corrupción, que nadie va a defender la corrupción ilícita. Es decir, nadie lo puede defender políticamente hablando. Nadie. Pero, sin embargo, la lícita, digamos, es decir, el hecho de que Sánchez no haya, digamos, violentado ningún elemento del Estado para conceder una amnistía como la que se está concediendo, después de unos hechos tan graves como son los hechos, el intento de fragmentar el país, ¿no? Y que esto siga teniendo el respaldo institucional, es decir, no se vea obstaculizado por parte del Estado en ningún momento. Los jueces están intentándolo. Claro, eso iba a decir yo, que sí que están intentando. El Estado se está defendiendo. El Supremo, por ejemplo. El Estado se está defendiendo a sí mismo. Es verdad que quizá defender. no de una manera absolutamente ortodoxa. Claro, pero la amnistía es muy difícil de poner en cuestión, muy difícil. Es decir, la amnistía, bueno, todos se están poniendo, diciendo que va a salir adelante, etcétera. Sí, etcétera. la ley seguro, pero luego es verdad que tienes el caso, que es por donde han dicho, digamos, dónde está el fallo, el talón de Aquiles, la cuestión del terrorismo y de la alta traición. Entonces, ¿de la ley de amnistía se aprueba? Yo estoy seguro de que sí. Y Pompida dirá, esto es fenomenal, pero que Puigdemont vuelve, porque Puigdemont puede volver, y esto al día siguiente un juez te dice, oiga, usted detenido por la traición, por tus vínculos con Putin, o por terrorismo, porque también por mucho, como dice que la ley, tienes la cuestión también europea de, oiga, esto no se puede amnistiar. Entonces, ese tipo de corrupción, que no es perseguida, digamos, es mucho más grave porque va penetrando en papel, y esa sí que es peligrosa. Y se encubre en parte esa corrupción con la otra. Sirve de encubrimiento, no intencionadamente, por supuesto, es decir, de la otra hay que hablar, naturalmente, y hay que sacarla todo lo que se pueda a flote. Pero, en cierto modo, sirve de encubrimiento, porque va arrinconando a la noticia de la amnistía, que es lo grave, lo va arrinconando hasta el final, pues, bueno, casi se pone por encima la corrupción ilícita como algo más grave que la lícita. Más grave no sé, es más novedoso. Sí que es verdad que hablar de la amnistía, ¿cuánto llevamos ya? ¿5 meses? Sí. 6 incluso. Sí, quizá podríamos haber empezado a hablar de esto el día siguiente de las elecciones. Por lo tanto, ya estaríamos hablando, ya vamos para los 8 meses. Yo creo que al final puede tener el efecto contrario, que la gente se canse y diga, venga, mira ya, que aprueben amnistía o lo que sea, pero que nos amnistíen a nosotros de este tema. No está mal complementar, aparte de lo que hemos comentado ya. Esto puede ser un modo que tiene el Estado de defenderse a sí mismo. Por otra parte, si al final acaba en la cárcel alguien de todos estos, bueno, pues no sé. El propio Ábalos, desde su grupo mixto, no podrá votar si está en la cárcel decisiones ulteriores. El acta el PSOE. Si nos encarcelan a Ábalos, recuperaría el acta el PSOE. Es verdad. La PSOE. Verdad. No, eso es mala idea. Claro, eso es mala idea. Claro. Que se quede. José que Luis se quede. es nuestro hombre. No he estudiado mucho esto yo. No, pero yo sí que coincido. O sea, coincido contigo, con Pedro, pero también os pregunto, y ahora escuchamos a Begoña Gómez, Javi, que tenemos perlitas. Porque claro, algunos habrán dicho, a lo mejor no lo han escuchado hablar nunca. Para que vean que lo que decía Manu es verdad, le dio clases Yolanda Díaz. No, son afortunados, son afortunados, no les privemos de ese privilegio. Hasta hoy no, la van a escuchar. Pero lo que comentaba Pedro yo creo que también está muy ligado con la cuestión de que la amnistía, que es un tema más complejo, en el sentido de que, de hecho, a la gente que no le gusta la política, que no consume este tipo de programas, porque es verdad que al final la mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad no está muy metida en el tema político, esto sí que lo entiende y lo escucha y dice, aquí hay unos tíos que se han llevado la pasta. Claro. O sea, al final, es que al final esto hace más daño, además, aunque parezca triste, pero es la realidad. A la correcto. masa le mueve mucho más estos casos. Porque está más claro. Es que la amnistía al final, y esto lo hemos oído mucho durante este periodo, a mí no me gusta, se lo hemos oído incluso a actores, a mí no me gusta, pero bueno, al fin y al cabo no es más que perdonar, que en una cultura cristiana, católica como la nuestra, Caridad. Pues tampoco suena fatal lo de perdonar. Entonces no me gusta, pero mientras que en este caso, que roben, que hagan trapicheos, que se lleven, que en medio de una pandemia, cuando la gente se estaba muriendo, hubiera gente pensando solo en su beneficio económico, esto yo creo que precisamente en una cultura como la nuestra, cala. ¿Qué sucederá? Cala hasta cierto punto. Hasta cierto punto, por eso. Ahora iba a poner yo el matiz. Porque el castigo electoral, las encuestas. Sí. Hombre, es cierto que algo baja el PSOE, algo sube el PP. Pero bueno, es que después de toda la retela de escándalos que hemos visto, lo increíble
no es que baje un poco, lo increíble es que no se hunda. Sí, tiene un 28% la encuesta que es un 30%. El otro día lo comentamos, en el año 93 las elecciones, todos los casos de corrupción del PSOE, que eran tremendos, y era uno tras otro, pero unas cantidades afectando a todas las instituciones del Estado. Sin embargo, pues no le pasó factura hasta el año 93. Peor todavía, en el 96, con el doble o el triple de casos también encima de la mesa, por los pelos. Pierde solamente por 200 y pico mil votos. O sea, que por los pelos gana el PP. Tenemos que aceptar ya que vivimos en un país donde hay un suelo de resistencia con el PSOE. Pero yo creo que también la corrupción depende cuando afloran esos casos, porque la corrupción en España ha habido siempre. Pero es verdad que hasta que no llegó la crisis financiera, la corrupción la damos como, bueno, bien, lo sabemos, pero vivo bien. Ahora, cuando la gente empieza a vivir mal, ahí es cuando dice, oye, que yo estoy aquí cobrando un sueldo miserable, que no puedo encender la calefacción y tú te estás llevando la pasta y se cabrea. Y esto, por desgracia, y esto no ocurre solamente en España. No, esto tampoco es el ser humano, eso es el ser humano. En Estados Unidos hay una correlación entre la economía va bien y sale reelegido el presidente en el cargo y la economía va mal, sale elegido el candidato alternativo, asombrosa. Hay una correlación casi perfecta. Entonces, bueno, pues por desgracia, ya sabes, vemos que es una cosa como muy pedestre, pero la gente al final dice, yo vivo ahora mejor o peor que hace 4 años. No importa que me estén engañando, no importa que estén rompiendo las costuras del Estado de Derecho, no importa que se esté incluso exhibiendo la inmoralidad, sino que al final es esto. Bueno, pues el ser humano es así. Vamos a escuchar a Begoña Gómez, Javi, de Perlas. Como decías, Manuel, alumna aventajada de Yolanda Díaz, ¿no? De Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues fíjate cómo presentaba un máster en transformación digital competitiva Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Atención. Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y quiero presentarte una nueva edición del Máster en Transformación Social Competitiva, una tercera edición donde aprenderás a diseñar y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz. Un máster donde Bueno, eran 20 segundos. Solo he sacado 20 segundos para que tampoco sufráis mucho, ¿eh? Sí. Y esto es con teleprompter, ¿eh? Ojo. Pero ¿os habéis fijado la de veces, la de cosas que ha dicho en tan poco tiempo? Resúmemelas. Ahora explícamelas, Manuel. Vamos, yo me he quedado con competitiva 3 veces. A mí lo de la transformación digital competitiva, debe haber otra transformación digital no competitiva. Que entonces, ¿para qué te vas a transformar digitalmente si no vas a competir? Pero, Miguel pero ¿estás de acuerdo en el impacto social o estás de acuerdo en el impacto inclusivo, competitivo, medioambiental? Porque yo de esa parte del discurso de Begoña me quedo con la parte final, que es donde está la clave. Es así, o sea, es una tragedia. Tenemos una tragedia de país. Yolanda Díaz, la habréis visto en más de una ocasión. Claro, esto ha sido 20 segundos de Begoña Gómez, que, como digo, alumna aventajada, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Es necesario que vaya al Senado. Es necesario, pero va a ser una tortura china escucharla durante media hora. Pero es que Yolanda Díaz tiene discursos, que los he podido escuchar yo, de entre 15 y 20 minutos, donde habla de su hija, que siempre pasa por ahí. ¿Ah, sí? Sí, de su hija algún tal. El horizonte lejano de Madrid, este tipo de cosas. ¿Su hija es digital competitiva o sostenible medioambiental? Sostenible resiliente. Pedro, tenemos aquí el maestro, ¿no? de todo esto. Ay, la parte contratante, la primera parte. Pues eso, efectivamente. No, pero este aplastamiento retórico es lo que tenemos, o sea, y no hay más. Es decir, es una pura verborrea que en sí mismo es una ideología. Es una ideología, tiene un componente ideológico muy fuerte, porque son palabras fónicas que se dicen, ¿no? Y que están seleccionadas, que no es gratuito, ¿no? Y tienen que integrarlas así, una catarata así. ¿Y cuánto se llevará? Por decir ese es el tema. Y además sirve de criterio de selección definitivo para un cierto tipo de élites. O sea, yo sería incapaz de decir esto más de un minuto, sin reírme, sin llorar, sin que se me volcara en la cara que estoy mintiendo. Ellos son capaces de autoseleccionaros, que son como ellos mismos, por ser capaces de hablar durante 10 minutos de esta manera. Y este es el tipo de élites que tenemos. Élites capaces de hacer esto. De escalón a escalón hasta la Asamblea de la ONU. Por supuesto. Allí llegará. Sí. Pero es importante lo que dice antes Pedro,
¿cuánto gana con ¿Cuánto esto? gana con esto? Porque Claro, claro, eso es aquí la fundamental. clave es, ¿Begoña Gómez ha llegado a donde ha llegado con cátedras, con negocios y oficinas en África, que no se sabe muy bien para qué sirven, con contactos y reuniones con gente de Globalia, porque es Begoña Gómez, que, bueno, oye, que puede ser una gran profesional Sí, de lo pod- suyo, podría de lo serlo. que sea lo suyo, pero puede ser una gran profesional, o por ser la mujer del presidente. Ahí está Y la aquí clave. esta es la clave del asunto, porque al igual que el señor Koldo, el que se ha llevado el bautismo del caso, pero que es el menos importante del caso, porque, claro, a ver, un asesor, por muy asesor que seas, un asesor es un mindundi. Es un mindundi, un asesor no decide nada, no decide a quién hay que contratar, a qué contrato o qué no contrato. Eso depende de la administración. Pobre Koldo, después de todo lo que ha hecho, le ha llamado Mindundi. 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 Es un mindundi. No, de hecho, Armengol ayer en su comparecencia 3 veces le preguntaron por quién le dio a usted la orden de por qué comprara soluciones de gestión. Es que a mí el nombre me tiene maravillado. Sí, ese es también. Sí. Soluciones de gestión sostenible y resiliente. Y no respondió. En 3 ocasiones le preguntaron y no quiso responder. Pero tenemos a Sánchez, que está en Brasil, que este hombre cuando hay un problema pues se va. Entonces estuvo con Mohamed Marruecos, ahora está con Lula. ¿Quieres decir algo antes de escucharlo en Brasil? No, bueno, yo creo que no se va. Yo creo que está pensando en su jubilación, o en su siguiente trabajo. Manuel de Resistencia. Es un hombre que en ese mundo ya netamente delincuencial, como es el de la izquierda iberoamericana, pues tiene evidentemente múltiples galones para ser contratado en el futuro. Que se lo digan a Zapatero. Claro. Que Zapatero tiene ahí un máster. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Javi respecto a la corrupción. Sí, efectivamente, como bien decía Jano, Pedro Sánchez ha viajado este mismo miércoles a Brasil en viaje oficial. Se va a reunir también con el presidente brasileño Lula da Silva y entre otros de los temas que le preguntaban en rueda de prensa al presidente, obviamente todo el tema Koldo. Fíjense porque la respuesta de Sánchez es contundente. Dice que su gobierno lucha en firme contra la corrupción desde el principio. Este gobierno lo que ha hecho ha sido reaccionar de manera inmediata, contundente y ejemplar. Y los momentos en los que hubo una corrupción institucionalizada, protegida e incluso estructurada, pasaron. Son algo del pasado, del año 2018, cuando por fin se abrió paso en las Cortes Generales la asunción de responsabilidades políticas por parte de esas Cortes Generales para acabar con sucesos de corrupción institucionalizada que nos avergonzaban como país. Estas eran las Por declaraciones. tanto, lo que quiero decir con esto es que nosotros somos un gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables contra esa corrupción, y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Contundente, ejemplar e inmediata. A veces dice algo que empieza por in e inmediata, o en un momento ha dicho e incluso. Yo pensé que iba a decir estamos ante una corrupción e inclusiva. O sea, estaba terminando. Bueno, es que es de Lelutier, sobre los incas, que era un pueblo incansable, sus riquezas eran incalculables, etcétera. Todo empezaba por Inca. Traéis unos chistes muy malos. Yo creo es que ha contado 4 o 5 y los dos malísimos. Hay que mejorar, Pedro. Sí. Bueno. No, luego estás muy bien. En la tuya estás muy bien, pero menos mal que no te dedicas al humor. Pero bueno, hablando de lo que dice Sánchez, está claro que el tema de Ábalos, yo creo que en el cortafuegos que querían utilizar es evidente que no les está sirviendo, o al menos esa es mi opinión, no sé cómo lo veis vosotros. Pedro, si crees que esto le va a valer decir, somos, sí, vamos, contra la corrupción nosotros implacables. En 2018 se acabó la tragedia de la corrupción. ¿Esto les va a valer? No, bueno, tienen este rum de que el PP estaba un partido en sí mismo corrupto, tal, siguen barajando, siguen funcionando con esa bueno, es decir, no sé desde qué criterios hablan con esa dogmática que enseguida enseñan, no sé, siempre enseñan esa patita y no sé cuáles son los criterios que manejan para decir eso, como si la corrupción del PSOE no hubiera sido institucional en los años 90, es que no sé, o ahora, todo el tema de los ERE y tal, que no era institucional eso. Dice la palabra institucional y parece que compromete más. Es otra palabra de estas. Porque empieza por in. Por in. Institucional, ¿verdad? Le gusta lo del in. Sí, los incas, sí, de Lelutiers. Es un gran chiste, joder. Porque pones en cuestión mi humor. Lo estás intentando, Pedro. Tan inteligente. Tan elaborado. Empieza por in. Un humor inteligente. Bueno, el caso es que
ese prurito que, pues bueno, ahora mismo está a la defensiva totalmente y bueno, tiene que sacar eso y ya está, ¿no? No, o sea, no creo que ahora mismo está Sánchez y usted está como un conejo cuando le dan foconazos, ¿no? Y se queda así, ahora mismo está un poco... Hablaba como un poco despacio, no sé si era por el jet lag. Yo creo no, por eso nos parecía que ya se había acabado y habéis medio cortado porque no estaba en su mejor momento. Ha habido incluso las imágenes cuando salía del avión, estaba visto, como un ¿no? poco desarrapado, o sea, no sé, es todo esto... A mí de todo esto, sinceramente, vuelvo a lo de antes, me preocupa Brasil. O sea, Brasil es un país que está yendo hacia la tiranía. De una manera clara. No se habla porque, claro, tenemos que hablar de lo nuestro y porque encima aquí es muy difícil hablar de aquellos lugares del mundo donde la tiranía es de izquierdas. Pero en Brasil han metido en la cárcel a un diputado por recurriendo al... mira, un caso de aforamiento, de no aforamiento muy interesante. Pese a que están aforados, recurriendo a la excusa de que, por unas declaraciones además, no es por ningún robo, son por unas declaraciones que se consideran ofensivas contra un tribunal. Es un diputado que se le subió hasta la cabeza y dijo no sé qué de unos jueces. Pero ese diputado es aforado. Ahora bien, ¿a qué han recurrido los jueces, sobre todo del Tribunal Supremo, ¿no? Que es claramente pro Lula da Silva y claramente totalitario, va en camino a esta tiranía de modelo venezolano? El tribunal ha recurrido a decir, a ver, solamente se puede coger a un diputado cuando hace un delito infraganti. Puesto que lo ha hecho a través de internet, eso está infraganti, o sea, está en el momento, te hemos pillado, sí, es una cosa absolutamente de locos, luego, ala. O sea, es así. Entonces, la democracia, aunque a ti no te gusta, se está, o lo que quiera que queramos que tener, se está degradando en muchas partes del mundo y por eso creo, sinceramente, que empieza a haber una alianza entre todos aquellos que están ayudando a degradarla. Sánchez en España, Lula en Brasil, luego ya tienen sus galones, efectivamente, los cubanos, los venezolanos, Nicaragua, que nunca se habla etcétera. de la dictadura nicaragüense. Nicaragua, por Jamás supuesto, ahí también eso. ya tienen sus galones, ya además el hombre ha vuelto ya después de su primer periodo, Ortega. Entonces, efectivamente, a mí me parece realmente, y todo esto se está cociendo en el ambiente hispanoparlante. En este caso, bueno, iberoparlante. Entonces, me parece muy, muy preocupante. Habéis mencionado el caso de Zapatero. Zapatero deja de hacer sus fechorías aquí y se va a Venezuela. Y las hijas de Zapatero quieren montar un negocio y ¿dónde lo hacen? En Venezuela. O sea, es que estamos realmente... también, en referencia a lo que estás diciendo, se lleva diciendo del apagamiento o la ofuscación o el eclipse de la democracia en Hispanoamérica, yo desde que tengo uso de razón, más o menos, si es que la tengo. Es decir, siempre está en degeneración. Y entonces, ha habido un momento como de repunte. O sea, yo creo que sí que ha habido un momento en el que había esperanzas, como había esperanzas en general en todo el mundo, esperanzas frustradas. Llegó a haber esperanzas, recordad, con las primaveras árabes. Llegó a parecer que los países árabes también iban todos ellos en el 2011 a progresar. Entonces, ha habido un momento, yo creo que ahora estamos claramente en esa sierra, en esa gráfica en sierra, estamos claramente en un momento de bajada y además con el problema, a mi juicio, perdonad si me pongo especialmente trágico, yo creo que los autoritarismos actuales y los totalitarismos actuales, si llegan a medida que lleguen a consolidarse, son los más difíciles de vencer. Porque vivimos en un mundo en el cual todas estas herramientas que a su vez en los 90, cuando éramos optimistas, pensábamos, ¡ay, qué bien! Ahora vamos a tener súper controlados a los gobiernos, la opinión pública va a ser más vibrante que nunca. Estas herramientas están siendo utilizadas con toda desfachatez por estos gobiernos para controlar a la población, para controlarnos a nosotros mismos. Trump, cuando llega al gobierno, dice que Estados Unidos era una tiranía del establishment de Washington. Entonces, que él llega a liberar al pueblo americano. O sea, aquí tiranías son todo, por lo visto. Es decir, a mí estos dualismos... No todo aquello que se llama tiranía es tiranía, pero yo creo que es evidente que la situación actual en Iberoamérica, especialmente viendo los fichajes que hacen, Zapatero, y ya digo... Bueno, tú eres muy optimista, Miguel Ángel, con el tema del fichaje de Pedro Sánchez. Ojalá tenga razón, pero yo creo que por desgracia lo vamos a tener aquí 3 años. O sea, yo no estoy diciendo... Yo creo que no va a caer. No estoy diciendo... pero no estoy diciendo que sea inmediato. Pero tú piensas que bueno... no soy nada optimista, estoy diciendo que jamás nos libraremos de él. O sea, que esté aquí. Que se vaya a Venezuela, hombre. Bueno, ya, Venezuela, pero a lo mejor esté en el Grupo de Puebla, esté en el Foro de Sao Paulo, esté en la nueva internacional de Tiranos Unidos por la resiliencia y la sostenibilidad, no vamos a librarnos toda nuestra vida de Sánchez. Seguirá viviendo de la política internacional de izquierdas como ha abierto brecha Zapatero, y ahí hay una carrera magnífica, además donde se gana mucho dinero, cuidado. Pero dicho lo cual,
Yo creo que este tipo de viajes los enmarco más en el hecho de, uy, aquí hay ruido, hay malos asuntos, me voy de viaje, porque además una agenda de un presidente la mueves en cualquier momento y dices, bueno, ¿a dónde nos vamos? A Brasil, no hay problema. Llaman entre gabinetes, acuerdan la ruta y se ponen a ello. Y siempre que hay turbulencias o escándalos políticos que puedan afectar directamente al presidente, o casualidad, Pedro Sánchez no está en el país. Pero a mí, en cuanto a las palabras de Sánchez, dos cosas. Su estrategia es clara. En primer lugar, ellos luchan de forma férrea contra la corrupción. Caso Ábalos sale ahora, entonces expulsan a Ábalos. No, ya te tienes que ir, Ábalos, te tienes que ir. Oiga, que ha sido diputado. O sea, es cierto que salió del ministerio, lo cual todo apunta a que ya sabían la basura que había ahí, y en lugar de destaparla y cortarle la cabeza como se debería cortar, no, tú te quedas como diputado, que se vive muy bien, y luego a esperar. Y luego, en segundo lugar, el PP. Oiga, el PP, esta es la respuesta. Que le estoy preguntando por el caso Ábalos. el Partido Popular, claro. Callado. Pero que el caso Begoña Gómez, que Mariano Rajoy. Oiga, pero cuando preguntas por Begoña Gómez se ponen más nerviosos. Sí, ahí se ponen más nerviosos. O sea, cuando vas con las mascarillas te vienen que si el hermano de Ayuso, que si Tellado está en el sumario y tal, a pesar de que todo sea un burdo montaje, da igual, pero te salen con el... En cuanto le preguntas, es que hay una senadora de Vox, que no sé cuál es su nombre, con Bolaños, en la sesión de control, habló de Begoña Gómez y Bolaños se puso histérico. O sea, ahí es cuando empiezas a señalar, ahí es cuando dicen, pues eso, esto no puede ser, tiene que haber límites, no te lo va a hay una teatralización también, un histrionismo por parte de Bolaños. Cuando empiezas a hablar también saben que defendiendo a la mujer quedan mejor ante el jefe. Exacto. Sí, bueno, o saben que si empezamos a escarbar por ahí, sale lo gordo. También puede ser. De hecho, Paje piensa que todavía queda mucho más. Javi. Sí, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha declarado ante los periodistas lo que van a escuchar. Primero, saber qué ha pasado y, por supuesto, contar por lo sano. Y cuanto antes mejor, desde luego. Lo que pasa que lo que más me preocupa ahora mismo es que no parece que las soluciones puedan ser rápidas porque hay demasiada información y creo que va a ir más, ¿no? De manera que lo que me preocupa es que esto va a presidir la política española durante bastante tiempo y me duele mucho. Porque yo, a todos los cargos que conozco, en las autonomías, lo veo proceder, sinceramente, con intención correcta. Otra cosa distinta, pues, al Hemos escuchado, no parecen que las soluciones vayan a ser rápidas. Hay que recordar que Paje también le ofreció las mascarillas y simplemente haciendo una búsqueda en Google dijeron, pero ¿cómo vas a comprar? O sea, solo con lo que me han buscado. Y otro también, que no recuerdo de dónde, pero también socialista, pero no era la verdad, fue Paje y otro, que no sé de qué, dónde era. Ahora lo busco. ¿Qué pensáis? ¿Que esto va a ir a más, como dice Paje? Paje se hace el... Ay, esto a mí me duele mucho. Estará encantado viendo a Pedro Sánchez, sabiendo esa lucha que tiene con él, que ahora esté pagando un poco las consecuencias. Pedro. Pues sí, yo creo que Paje pues está ahora mismo, mientras su administración no se vea afectada, pues está metiendo presión dentro del partido, lógicamente. La presión que metía, pues se supone, aunque después pliega, como todo Dios, después votó lo que votó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se cierra filas y ya está. Es decir, esta apertura de lo que llamamos antes pues la corrupción ilícita es una vía que Paje puede enseguida recorrer y va a ser aceptado dentro del partido. Ya no se va a tener ya no se va a considerar con tanta autoridad el ministro de Transportes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El de ahora? Puente. Óscar Puente. Puente ya no va a tener esa autoridad para decirle, bueno, sobra, como dijo en aquella ocasión, ¿no? Esto ya va a ser más escuchado, Paje. Yo creo que sí. Y además, el tono que tiene Pedro Sánchez es más bajo y tal, su resistencia está poniéndose en cuestión, yo creo. Mira, hablábamos, y ahora os doy paso. Se negaron La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, todas ellas gobernadas por el Partido Socialista en aquel momento. ¿Qué es lo que encontraron en Google al buscarlo? No lo sé. La mala calidad, el precio... Vieron primero que los que estaban dirigiendo el asunto, pues en fin, ya alguna suspicacia generaban, y luego aparte que los precios que les ofrecían eran excesivamente caros en comparación con otras empresas. Por eso que hay alguien que le tiene que decir a Armengol, oiga,
usted me compra aquí, igual que el caso de Salvadorilla cuando los incluye en el ese contrato gigante que no se ha investigado todavía, pero también y ya está tranquilo, le llegará su turno. Entonces, bueno, estas fueron las comunidades autónomas socialistas y que dijeron que no iban a comprar. Miguel Ángel y Manu, para cerrar. Bueno, también ha salido, está teniendo una cierta presencia Madina, ¿no? Están empezando a moverse aquellos candidatos alternativos, por si acaso empezara a pasar algo. Madina también ha tenido declaraciones. Sí, pero Madina no cobra, o sea, no están, digamos, activamente. Paje sí. No, pero hay gente que confía en él, como la esperanza, el mirlo blanco, estas cosas que se dicen, ¿no? ¿Cómo se dice? Oye, la esperanza negra, Madina, ¿no? El mirlo blanco, las primeras que Sánchez se presenta contra Madina. Yo recuerdo que la mayoría decía Sánchez es mejor porque es más moderado que Madina. Sí, correcto. Claro, los más jóvenes no se acordarán de esto, pero ese era el discurso, ¿eh? Es verdad que... Yo no sé qué decir, no sé si nos equivocamos. O sea, con el PSOE te equivocas siempre, pero que Madina no me parece tampoco ningún moderado. Claro, o sea, Madina, pero te digo que eso... pero sí que ha mantenido pues ese perfil, es un poco, pues es amigo de Borja Semper, que vamos a decir, pues esta cosa de jijiji, jojojo, y hay que superiores somos a toda esta cosa de la plebe que se lía en sus cosas y tal, y bueno, sí que ha salido diciendo que tiene que caer quien sea, y si es posible, pues que caiga toda la cúpula, y entonces habrá sitios libres para él. Por ahí va a estar, si pasara algo, por ahí va a estar la cosa, entre Paje, Madina y quizá algún otro. Joder, o sea, ya es que me hace gracia con Miguel Ángel, ya sitúa a Pedro Sánchez en Estoy barajando la posibilidad. Ya siento... pero a ver, que estamos... Sí. Si quieres hablamos solo del presente. Pero no. O sea, pero no, porque me hace gracia, porque ya es que me recuerda mucho a las conversaciones y las... ¿cómo es? Burdal... bueno, en los corrillos se comentaba justo antes de las elecciones de julio dónde era el destino de Sánchez. Algunos lo ponían en la presidencia de la OTAN. Tal cual, o sea, sí. No, iba a ser el sustituto de von der Leyen al frente de la Comisión Europea. También decían, bueno, sí. Aquí está. Yo sigo diciendo que vamos a tener Sánchez para mucho rato, que el partido va a seguir exactamente igual, porque no hay partido, el partido es Sánchez y Sánchez es el partido, y Paje, que es la versión suelta, Paje no habla para el partido, Paje habla para sus votantes. Porque Paje, lo único que sabe y lo único que tiene claro Paje es que Paje, la única supervivencia suya es la de ganar elecciones. Está donde está porque Sánchez no se lo puede cargar. Si no, yo se lo habría cargado hace tiempo. Sí, pero es una fuerza, claro. Y el día de mañana, cuando se vuelva a ver elecciones y demás, como el único candidato con posibilidades de ganar en Castilla-La Mancha es él, lo tendrá que aguantar. Entonces Paje seguirá con este juego de yo critico a Sánchez, yo soy el azote de Sánchez, pero realmente todo lo que persigue únicamente es estrategia electoral. Pues mira, Miguel Ángel, preguntabas, ¿qué encontraron en Google? Pues simplemente al buscarlo descubrieron que estaba siendo investigada soluciones de gestión desde el año 2019 porque estaba acusado de sobornar a funcionarios en Angola, que es de donde tenía la experiencia, que nos lo dijo Ábalos. Dijeron, oye, pero si no tenía experiencia, dijo, sí, tenía experiencia en Angola. Que lo dijo de verdad, coño. Dio la pista, claro, no dijo en qué, pero experiencia tenía. En Angola. Sí. Bueno, cerramos ya. Mil gracias, Pedro. Nos vemos semana que viene. Mil gracias, Miguel Ángel. Mil gracias, Manu. Y a ti, Javi, te veo mañana. Hasta mañana, Jaro. Y Héctor, a ti también. Y ustedes recuerden, mañana a las 9 de la noche regresamos aquí en Libertad, en Vivo Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.